Hola podescuchas, bienvenidos al episodio número 179 del podcast de Un Papá en Apuros. Hoy debería haber estado Marcos como protagonista del podcast, pero bueno, ayer intentamos grabar y al final nos vimos abordados por el resto de la familia. Pero en el próximo prometemos que esté Marcos. ¡Comenzamos! La anécdota de la semana. Este pasado fin de semana, Marcos tuvo un partido amistoso fuera de casa, fuera de su campo de fútbol habitual y aprovechó el momento, pero vamos, de lleno. La verdad es que salió poco tiempo, tienen que rotar mucho los jugadores porque claro, al ser preparatorios estos partidos y ser los niños pequeños tienen que empezar a notar esas rotaciones y Marcos consiguió meter un gol. Lo del gol es una cosa anecdótica, pero sobre todo es muy importante que Marcos vaya viendo y motivándose a lo largo del tiempo para que dentro de unos años se dé cuenta de lo importante que es también hacer deportes en equipo, relacionarse y mantenerse un poco en forma, porque después de este año fatídico los chavales han sufrido muchísimo, sobre todo cuando están en estas edades en las que son una potencia total de físico. Necesitan moverse un montón. Así que Marcos, desde aquí un besazo enorme y la anécdota va dirigida para ti, campeón. Hoy el podcast tiene pinta reflexiva. Estoy metido de lleno en la elaboración de un nuevo proyecto de podcasting, Laboratorio COVID, que intentaré dar el máximo bombo posible dentro de mis posibilidades y valga la redundancia, porque claro, estoy saturado de muchas tareas y bueno, que me gustaría mucho crear una comunidad más rápido, pero es muy difícil, que es lo más importante en esto del podcasting para lograr una gran difusión. Ese proyecto me está llevando mucho tiempo. No significa que me esté costando en cuanto a que sea algo que no me guste, no, todo lo contrario. Todos los proyectos que intento sacar adelante lo hago porque me veo con ganas y sobre todo este podcast lo veo necesario. Llega un poco tarde después de un año de empezar toda esta pandemia, pero quería sentar un poquito las bases y tener contenido suficientemente robusto para que la gente lo pudiera disfrutar y sobre todo que el podcast también lo realizasen mis compañeras de trabajo, que son completamente novatas en el tema y bueno, había que dar un rodaje y ver cómo poder afrontar las conversaciones que tenemos en nuestra sala del café por ahora y que luego seguramente tendrá más secciones. Pero quería sobre todo no centrarme en este proyecto, sino en los proyectos de podcasting en general, en los que tienes ganas y ya pasas, como sucede con este podcast, que no me cuesta porque divago o hablo de una forma distendida, improvisada sobre temas que son del día a día y es como contárselo a un amigo, ¿no? Pero cuando quieres hacer un podcast para otra gente, para ayudar y también por el resto de los componentes del podcast, la cosa pues como que te pone un poco, no nervioso, pero sí excitado en cuanto a que hay que pulir cosas, estar más atento a la edición, concretar temas, hablar un poquito más rigurosamente. Quizá en este pues a lo mejor metas un poco más la gamba porque bueno, va de rodado el podcast, hablas de forma improvisada. Pero en el otro tienes ya también que tener un poco más de tiempo para hablar, porque es un poco más largo. Hay secciones que hay que trabajarlas. Sigo improvisando porque como es un tema que lo masco todos los días, el tema del laboratorio, pues la verdad es que me lleva más tiempo, pero infinitamente más tiempo editarlo que grabarlo. Sin embargo, daos cuenta que cuando quieres hacer un proyecto de podcasting más o menos serio y que cale en la gente, que sirva para que la gente se dé cuenta de algo, es difícil, le echas mucho tiempo, no le quita cariño al podcast y claro, todo eso engranado hace que cada vez que salga un episodio sea un alivio, sea una sonrisa y como cada vez se va haciendo mejor, porque en esto consiste también el podcasting, intentar mejorar cada episodio, escuchar a los oyentes lo que te van diciendo y bueno, ir formando también una comunidad
en temas como ese, ¿no? Como ese laboratorio COVID, que os animo a que entréis. Ya os dejaré los enlaces en las notas del audio, tanto del podcast como del grupo de Telegram, que sirve mucho para mover cada episodio. Recuerdo mucho aquel primer podcast en el que colaboré, pero de forma activa, y que fue Trending Ciencia. Lo echo mucho de menos porque fue como mi inicio verdadero en el podcasting a la hora de preparar un podcast en serio. Y recuerdo que algunas veces lo pasaba mal porque, aunque pasaba mucho tiempo desde que me tocaba grabar la primera vez hasta la siguiente ocasión, porque éramos un grupo de podcasters y científicos y así nos íbamos rotando, no estaba preparado en aquel momento para poder compaginar eso con mi vida cotidiana, y aún era muy novato en estas lides de coger el micrófono y hablarlo. Así que recuerdo mucho aquel podcast. Recuerdo mucho también las colaboraciones, porque me metí de lleno en aquel podcast pensando, bueno, mira, he colaborado en un montón de podcasts y me veo suelto, ¿no? Con soltura para poder grabarlo, y no era así, porque cambia la perspectiva de un podcast hablado sobre temas pues generales, o de temas que son fáciles y que generas tertulia, por ejemplo, cuando he colaborado con otros podcasts. Pero cuando tienes que generar tú una sección, y más en aquel momento que generamos secciones muy cortitas, de 5 o 10 minutos, pero claro, necesitábamos que fuese riguroso a la vez que divulgativo. Y bueno, aquella fue mi primera incursión en eso de elaborar de forma más seria un podcast, y me pareció más difícil que escribir en el blog, por ejemplo, como blogdelaboratorio.com, que era aquel blog en el que escribía de una forma más asidua con temas científicos. Ahora es todo lo contrario. Genero más fácil un podcast que tener que generar artículos dedicados a cada una de las partes en las que mostraré dentro del podcast. También es más dinámico, creo que me gusta más, es una forma de compartirlo con mis compañeras dentro del laboratorio. Bueno, en fin, que las cosas han cambiado bastante. Creo que el podcasting va tomando más riendas a la hora de difundir muchos contenidos, y cuando os metáis en un proyecto de podcasting, hacedlo con cariño. Es lo mejor, echarle horas si hay que echarlas. Yo pues las tengo que quitar del sueño otra vez. Ahora en este inicio del podcast, en estos comienzos, hay que ir puliendo muchas cosas para que luego sea más fácil publicarlas. Y sobre todo, hacedlo. Si tenéis la idea, si tenéis las ganas y tenéis ese pequeño espacio de tiempo, hacedlo. Nada más, hasta aquí el podcast de hoy. Un poco de podcasting para que observéis también los entresijos que tenemos dentro de la cabeza, ahora yo que me puedo llamar podcaster, y que a los oyentes los tenemos mucho en cuenta. Es algo que nos gusta mucho, el saber mejorar gracias a lo que opinan los oyentes. Y los proyectos como este laboratorio COVID pues nos hacen espabilar un montón. Difundid este podcast. Como apuros no tengo más, ya hay que metérmelos en la mochila. Ya tengo otro proyecto de podcasting dentro de todo lo que llego a hacer, que ahora mismo estamos en periodo de Open en el CrossFit, y mirad, llego ahora de allí y aún todavía me estallan los pulmones del último WOD que hemos hecho para las pruebas clasificatorias. Suscribíos si no estáis suscritos. Muchísimas gracias por escucharme. Un saludo y hasta luego. Podéis contactar con Un Papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, unpapaenapuros@rauldelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, @unpapaenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting, y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta bit.ly/unpapaenapuros. Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra en unpapaenapuros.rauldelapuente.com y también en las notas de cada episodio. Por cierto, no os olvidéis de dejar una reseña en iTunes, dar un me gusta en iVoox y compartir cada episodio en las redes sociales. Así nuestro podcast será más visible y llegará a más gente. Muchas gracias, podcescuchas.